y por eso leemos la Biblia y por eso nosotros estamos en esta lucha espiritual que constantemente debemos manejar para nosotros poder estar con el Señor. Y ese tema principal que lo habla en toda la Biblia es el tema de la salvación. Cada vez que nosotros queramos hacer algo, cada vez que nosotros no entendamos algo o cada vez que nosotros estemos en todo lo que tiene que ver con el tema espiritual, estamos luchando por esa salvación que todos queremos, porque esa es la meta. No hay absolutamente más nada. Tenemos toda una cantidad de temas, tenemos una cantidad de experiencias que vivió el pueblo de Israel, tenemos una cantidad de amonestaciones, de versículos que nos dio el Señor a través de su ministerio acá, pero todo, absolutamente todo enrumba al tema de la salvación. Vamos a pedir, a ver quiénes están en la sala, para ver si vamos a leer 5 versículos sumamente importantes que nos habla el Señor de esa salvación que todos queremos y de los que nosotros tenemos que enfocarnos cada vez que nosotros vamos a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a buscar en Romanos 10:10. ¿Quién tendrá la Biblia cerca? ¿Sí? ¿Bien? Romanos 10:10. ¿Leo? ¿Lo leo, Dice, hermano? porque el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Sí. Vuelve a leer. Uh-huh. Ya va, permítanos que estamos aquí un poquito. Ajá. Si quiere lo leo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces vemos que todo lo que sale de nuestra boca y todo lo que nosotros podamos manejar tiene que estar dirigido a nuestra salvación. Vamos a pedirle a la hermana Luz Dari que nos lea 2 de Pedro 3:9. Un momento. Dice así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, acá hablamos de un momento y hablamos de un juicio. Entonces, nosotros no vamos a obtener la salvación si no pasamos primeramente por un juicio. Un juicio en donde nosotros vamos a ser puestos en una balanza ante lo bueno y ante lo malo. Vamos a leer en Marcos 16:16. A ver, ¿quién más está allí? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces aquí tenemos otra prerrogativa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer para nosotros poder ser salvos. Entonces tenemos que tener eso automáticamente presente, porque nosotros no podemos llegar a los pies del Señor si no creemos en todo lo que Él a través de la Biblia nos ha manifestado. Vamos a leer, tenemos otros 2 últimos, Lucas 19:10 y Hebreos 9:28. Lucas 19:10. Leo Lucas 19:10. Ajá. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, aquí tenemos presente que tenemos que creer en el Señor, que tenemos que enfocarnos en nuestra salvación, que nosotros vamos a ser medidos y vamos a tener
un juicio por nuestras acciones y que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos esos pecados que nosotros cometimos para nuestra salvación. Y por último vamos a leer Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Amén. Amén. Entonces el Señor claramente vino a morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación y cuando Él venga en esa segunda venida va a ser sin pecado. Entonces nosotros en nuestra vida cristiana estamos trabajando ¿para qué? Para la salvación. Y este es el tema que quiero desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la salvación puede ser fácil aceptarla, pero a veces no se entiende, no es tan fácil entender correctamente qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero sí podemos, ¿qué cosa? Escudriñar, o sea, no es fácil a la primera impresión. Conozco muchas personas que cuando han leído la Biblia, pues no entienden absolutamente nada. La vuelven a leer y bueno, pueden entender ciertas cosas, pero en sí, hasta que el Espíritu Santo no empieza a obrar en él o en aquella persona que quiere entenderla, pues no se manifiesta ningún tipo de entendimiento. Entonces, sí dicen creer en Dios, sí dicen creer en que hay una salvación, porque de hecho las personas cuando mueren y fallecen, pues le hacen lo que, no sé si aquí lo llaman novenario, o sea, que le hacen unos rezos por una cantidad de días para que supuestamente los dejen entrar al cielo. Entonces sí el común denominador de la población sí entiende y sí piensa de que o se van para el infierno o se van para el cielo, o sea, que sí hay algo después de la muerte. Y para nosotros, que es esa salvación, hay otros que lo ven de una manera más superficial, no lo ven como una salvación, sino, bueno, otro estado. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, y no vamos a hablar de las personas de afuera, sino vamos a hablar de nosotros, los que estamos luchando por ese galardón, que es la salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud completamente diferente a cómo manejamos nuestra vida comúnmente. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia y acercarnos a las Escrituras con la certeza y con la actitud en positivo de que todo lo que está allí, el Señor nos los ha dejado para nuestro entendimiento. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos que ir como un obrero o aprobado buscando la palabra de Dios y siempre de escudriñar las escrituras, no solamente leyendo una simple frase, sino manejando todo el contexto para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, como primera situación ante leer la Biblia y ante entender que estamos trabajando para nuestra salvación, es la actitud que nosotros debemos de colocar al escudriñar las escrituras. Y esa actitud debe comenzar con una oración. No solamente con una, sino con mucha oración, porque la oración es la que va a permitir que nosotros podamos ir poco a poco entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de derrotado, de que no entendemos, de que es muy pesado, de que tiene mucho contenido o sencillamente pues se nos hace muy difícil, entonces colocando una actitud negativa, nosotros no vamos a conseguir entender ese galardón que el Señor nos quiere mostrar, que es la salvación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que tener esa actitud positiva, y esa actitud positiva colocándola a través de la oración. Segundo, cuando nosotros vamos
a escudriñar la palabra del Señor, o cuando nosotros vamos a buscar al Señor, nosotros tenemos que buscarlo con honestidad. ¿Por qué con honestidad? Porque nosotros podemos pensar todo lo que sea y lo que se nos viene a la mente, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a leer en Primera de Crónicas 29:17. A ver quién nos ayuda. Primera de Crónicas 29:17. ¿Lo tiene? Dice así. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén. Entonces, primero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser honestos con el Señor. Nosotros no podemos venir y orar y no tener sinceridad en lo que nosotros estamos pidiendo en la oración. Dice que el Señor escudriña nuestros corazones y que la rectitud le agrada. O sea que nosotros tenemos que ser rectos en lo que nosotros le pedimos al Señor y tenemos que ser honestos en lo que nosotros estamos pensando y en lo que estamos sintiendo. Dice que la rectitud de mi corazón voluntariamente, no puede ser algo superficial, tiene que ser algo voluntario. Y dice, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontaneidad. Entonces pide alegría, pide espontaneidad, pide rectitud y pide honestidad. Todo eso lo pide el Señor cuando nosotros le vamos a hacer una petición. Y en este momento, en este caso, el que estamos hablando es la petición de poder entender lo que el Señor quiere que nosotros podamos manejar y entender para que nosotros podamos vivir esta vida cristiana, esta vida espiritual, para nosotros poder lograr alcanzar la salvación. En este principio nos estamos basando en este momento. Entonces, tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que ser honestos, tenemos que ser rectos, tenemos que hacer la petición y las oraciones con alegría, y tiene que ser espontáneo eso que nosotros estamos sintiendo por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuál es la tercera posición que nosotros tenemos que tener presente. Tenemos la actitud, tenemos la honestidad, y ahora vamos a ver cómo nosotros tenemos que mostrarnos al Señor también cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos buscando la palabra de Dios. Vamos a buscar en Sofonías 3, 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice Sofonías. Sofonías 3, 12 y 13. El 12. El 12 y el 13. Ajá. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperan en el nombre de Jehová, el remanente. El remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará.
lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrán quien los espante. Amén. Entonces, en Sofonías nos dice que nosotros debemos ser un pueblo humilde y que tenemos que confiar en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que confiar en lo que el Señor nos colocó acá en su santa palabra. Y dice que el pueblo, que el remanente de Israel, o sea, nosotros, no diremos, haremos justicia y no diremos mentira, ni en nuestra boca se hallará lengua engañosa. Entonces, el Señor, a través de todos estos tiempos y a través de toda la Biblia, nos pide que nosotros cuando estudiemos y escudriñemos su palabra, lo hagamos con mucha actitud en positivo, que seamos honestos en las peticiones que nosotros le hagamos a nuestro Señor, que lo hagamos con un corazón alegre, que lo hagamos con un corazón espontáneo. Y ahora nos habla y nos dice que debemos hacerlo con humildad. ¿Y humildad por qué? Porque nosotros debemos de confiar en Dios. Tenemos que confiar en todo y absolutamente en todo lo que nos dice la Santa Biblia. Si nosotros no entendemos algo, pues allí pues tenemos que orar y pedirle al Señor el entendimiento. Si no logramos entenderlo, pues entonces nos vamos a los dirigentes, al pastor, a los que tienen mayor conocimiento y preguntar. Y tratar de ponerle todo en manos del Señor para que Él nos pueda dar el entendimiento. Y si nosotros no logramos entender, pues debemos de quedarnos tranquilos, humildemente, esperar a que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos pueda dar el entendimiento. Lo que no podemos estar pensando en que no voy a continuar, no me parece, o creando en el ambiente cualquier tipo de duda. No. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que seamos humildes y que confiemos en la palabra de Dios. Entonces, este es otro factor que es sumamente importante para nosotros poder ir escudriñando la palabra del Señor y poder ir entendiéndola. ¿Ok? Vamos a leer en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces el Señor nos pide y nos dice que cuando nosotros nos humillemos, y nosotros invoquemos su nombre, y nosotros oremos, y busquemos su rostro, y nos volvamos de nuestros malos caminos, entonces el Señor nos va a oír desde los cielos y Él vendrá a perdonar nuestros pecados y sanará la tierra. Entonces tenemos esa maravillosa promesa de que el Señor nos pide que seamos humildes, que nos humillemos ante el Señor y que confiemos en cada una de las palabras que Él nos da en esta noche. Y por último, tenemos la perseverancia. La perseverancia es uno de los factores, bueno, hay muchos factores porque tener una buena actitud, ser humilde, hacerlo con corazón alegre, ser honesto, pues es algo que debemos ir trabajando progresivamente, poco a poco, para nosotros ir alcanzando la excelencia. Pero la perseverancia es la que nos permite llevar y manejar absolutamente todo. Vamos a leer lo que nos dice Lucas 8:15.
dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces, aquí estamos hablando de esa semilla que cae en una tierra fértil. Y nos dice el Señor acá claramente que cae en tierra buena. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser esa tierra buena para que el corazón, para que llegue esa palabra a nuestro corazón y pueda dar una buena, pueda dar un buen fruto y que nosotros podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón y que la palabra del Señor pueda ser oída y que nosotros podamos dar frutos de perseverancia. Si nosotros no somos perseverantes, cualquier cosa nos puede hacer tambalear y cualquier cosa nos puede hacer alejar de las cosas del Señor. Muchas cosas no podemos entender o no entendemos o ya lo entendemos, pero sencillamente tenemos que trabajar en esa conversión que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar y ser perseverantes en el estudio de la palabra del Señor. No podemos leer de vez en cuando, tiene que ser constantemente que nosotros leamos la palabra del Señor. Y a través de la perseverancia nosotros podemos lograr y engranar todas estas cualidades que debemos de tener al nosotros escudriñar la palabra del Señor. Pero para nosotros poder hacer todo eso, pues nosotros tenemos que tener la máxima expresión en todo, que es la fe. A veces no entendemos, pero le colocamos al Señor, Señor, tengo fe en que tu palabra es cierta. Permite entenderla y permíteme continuar y permíteme avanzar. La fe es la máxima expresión en todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos cultivar esa fe para que nosotros podamos tener una buena actitud. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser humildes, tenemos que ser agradecidos al Señor, ir con espontaneidad, ir con corazón alegre, para que nosotros todo lo que nos podamos leer a través de la Biblia, la podamos entender, lo podemos atesorar en corazón y lo podamos colocar por obra. Y, por supuesto, a través de la oración es que nosotros podemos cultivar, magnificar cada uno de estas cualidades que son necesarias para nosotros poder entender la palabra del Señor. Y entender la palabra del Señor implica que absolutamente todo el contenido de la Biblia y todos sus mensajes y todas las experiencias del pueblo que para nosotros en el día de hoy son para nosotros alcanzar la salvación. Que cada vez que nosotros oremos, que cada vez que nosotros leamos la Biblia, que cada vez que nosotros pasemos por cualquier prueba que a veces se nos haga difícil, que cada vez que nosotros estemos en medio de angustias, que cada vez que nosotros estemos en cada situación de nuestra vida, nosotros siempre tengamos en nuestra mente que nuestro trabajo es prepararnos para esa salvación que está en Cristo Jesús, esa salvación que cuando venga el Señor en los cielos, nosotros podamos ser aquellos participantes de esa primera resurrección. Bienaventurados los que están en la primera resurrección. Y que sea nuestro deseo y nuestro sentir en esta noche que todo lo que nosotros hagamos y aprendamos y vivamos es para alcanzar esa salvación que el Señor nos ha prometido. Este es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron activos con los versículos para ayudarme acá a desarrollar el
el culto de esta noche. Muchísimas gracias, hermanos.